Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con esta sesión de la comisión. Y ahora un tema muy importante en el contexto en el cual nos vamos a enfrentar y una de las partes más importantes y trascendentales de la comisión es cómo vamos a enfrentar lo que está sucediendo el día de hoy dentro de la isla. Y para esto pues tenemos a una experta en el tema, Berta Antúnez. Berta ha estado, ya tiene muchas décadas, primero como actora de la oposición dentro de la isla y después como el respaldo y pieza importantísima aquí en el directorio para el vínculo con la oposición dentro de Cuba, ¿no? Que es quien está en contacto directo por varias vías de comunicación con quienes están hoy sufriendo todos estos problemas dentro de Cuba, con los que hoy mismo están enfrentándose a la dictadura. Y pues es muy importante para nosotros, Berta, escuchar lo que está sucediendo hoy, tanto con la oposición como en el presidio político actual. Sí. Siempre gracias a esta comisión y muchas bendiciones para esta comisión, porque de verdad que tenemos mucha fe en ella. Claro, todo lo que está sucediendo dentro de la isla no lo podemos traer porque es imposible y todo tampoco, nunca yo creo que lo vamos a poder denunciar porque yo creo que nunca vamos a ser capaces de saber los crímenes que se cometen dentro de nuestra isla, hasta un día. Pero bueno, estoy aquí para testimoniar sobre los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista contra los opositores y contra los presos políticos, al menos lo más resaltante en el último año. Y diríamos que a pesar de las denuncias que hemos estado presentando ante instituciones internacionales y ante la falsa imagen que el régimen cubano ha tratado de vender al mundo, la realidad del pueblo cubano es esta que ahora les voy a presentar. Tenemos asesinatos y podemos decir que entre el año 2016 y lo que va del 2017 se han conocido reportes de al menos 5 presos muertos en dudosas condiciones, aún sin aclarar, como es el caso del prisionero político Hasmel Santiago Mas Hernández en la cárcel Combinado del Este en La Habana, y el caso del reo Rafael Arredondo Jardines, quien fue asesinado a golpes por oficiales de la prisión de Melena del Sur. Tenemos que Rafael Arredondo tenía las manos atadas, es decir, esposadas en el momento que lo golpeaban y que a su vez fue asesinado, lo mataron a golpes. De esto dan fe varios prisioneros de la cárcel y también hacen una carta, la firman y la mandan a instituciones del gobierno. Contamos con esa carta. En cuanto a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también son como torturas, en este periodo de tiempo se ha conocido de un sinnúmero de golpizas contra prisioneros y activistas de derechos humanos, ofrecidas por militares y funcionarios del régimen. Entre las mismas, podemos señalar al menos más de 20 presos han sido seriamente lesionados. Y como, por ejemplo, podemos citar los casos de un reo, Alexander Wilson Corolla, quien fue agredido junto a otro reo por 7 guardias en la prisión del Caguayo. Eso está en Santiago de Cuba. A este prisionero le partieron la cabeza, la boca, le provocaron quemaduras en las piernas al arrastrarlo por el piso. Otro caso es el caso de la presa política Lisandra Rivera Rodríguez, a la cual le propinaron una brutal golpiza en la cárcel de mujeres de Malverde, en Santiago de Cuba también. Lisandra fue golpeada brutalmente por varios militares de la prisión, le rompieron los espejuelos, la golpearon por todas partes del cuerpo, le quedó descalza, con la ropa toda destruida y para colmo la confinaron en una celda tapiada, en una celda de castigo y de aislamiento, donde ahí la introdujeron después de haber perdido los espejuelos, ya las condiciones pésimas de la celda, más todas estas cosas que ya iba golpeada y todo eso. Y estamos hablando del caso de una mujer.
De la misma forma, podemos presentar el caso del reo o del prisionero político Giovanni Izaguirre Hernández. Giovanni fue lesionado también en la prisión de Boniato, en la provincia de Santiago de Cuba. A Giovanni lo golpearon varios militares del penal, casi una guarnición. Le fracturaron un brazo, le fracturaron la cabeza, le fracturaron un dedo de la mano y después lo confinaron en una celda también de castigo y de aislamiento como para ocultarlo, y esto es una práctica ahí casi que constante. También quiero denunciar casos de golpizas a opositores, como es el caso de la dama de la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, de la provincia de Matanzas, del cual hay fotos, imágenes de esa golpiza, de golpes morados por todo el cuerpo. También el caso de Aliusca Gómez, otra dama de blanco, quien además ha recibido discriminación discriminación racial también, donde la han estado ofendiendo por el color de la piel mientras la golpean y mientras se la llevan presa. Y el caso de la dama de blanco Marina Paz de Santiago de Cuba, esta señora, mientras caminaba por las calles, como hacen las damas de blanco todos los domingos, pues turbas organizadas por la policía política la golpearon y la golpearon brutalmente y también la desnudaron de la cintura para arriba, o sea, que fue doblemente el crimen. En cuanto a los allanamientos de vivienda, que también esto constituye como un mecanismo de tortura, porque en estos allanamientos resultan a veces golpeados los familiares y los mismos activistas que están dentro de la casa. Podemos decir que se conocen más de 30, más de 30 que hayan sido lesionados los moradores de las viviendas. O sea, que estos han sido registros violentos donde incluso los activistas y sus familiares han resultado lesionados, golpeados y han sufrido la pérdida de sus pertenencias, tanto porque se la han ocupado, o sea, se la han llevado las autoridades, y también en otros casos porque se las han roto, porque estos militares cuando llegan a las casas y registran las casas, pues sencillamente hasta incluso cogen los muebles, los pocos muebles que tengan las personas y se los tiran al suelo para destruírselo, le rompen las camas, le rompen la ropa, o sea, es una cosa como si fuera una barbarie, como si algo que no es creíble, o sea, como si algo que no se pudiera creer, pero que está sucediendo. Y en este caso podemos señalar el caso de la familia Miranda Leiva en la provincia de Holguín. Aquí en esta casa funcionarios del gobierno allanaron la casa, golpearon y le rompieron las pertenencias, incluyendo cosas de los niños de la casa. Mientras también a la parte afuera de la casa habían turbas que habían sido organizadas previamente por estos mismos militares para que mientras ellos estaban dentro destruyéndole, estas turbas estuviesen de la parte de afuera tirando piedras contra la casa y gritándole y cualquier tipo de improperios, ofensas y todo. Entonces, también quiero decir algunos métodos de tortura contra los presos. Y es que existen varias formas en que los militares y carceleros ejercen torturas contra los presos. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos que le niegan la asistencia médica o al menos los servicios médicos especializados, como es el caso de la presa política Jacqueline Heredia Morales, que además es una dama de blanco también. También los mantienen en condiciones totalmente inhumanas, sometidos al hambre. Muchos duermen en el piso y constantemente les niegan su derecho de visita familiar, como es el caso del prisionero político Mario Alberto Hernández Leiva, que después que se presentaron allí, pues le botaron la comida. Fue una cosa horrible, un maltrato tanto con la familia como con el preso. También tenemos que con frecuencia los prisioneros se ven en la necesidad de realizar largas huelgas de hambre para exigir derechos tales como asistencia médica, derecho a visitas familiares, derecho a la asistencia religiosa, protesta para demandar sobre sus injustas sanciones. Y como castigo
a estas personas cuando se ponen en huelga de hambre, los confinan en celdas de aislamiento, entonces le niegan el agua, o sea, le cortan el agua, no les dan el derecho a beber agua, como un doble castigo. Los mantienen en total desnudez, sin tener en cuenta la estación del año que sea, no importa si es invierno o lo que sea. En este caso podemos nombrar el caso del preso político en la provincia de Camagüey, Kilo 7, Misael Cané Velasco, que recientemente sufrió por que estoy denunciando. También tenemos que los presos son obligados a cumplir sus sanciones en provincias alejadas a su lugar de residencia, para de esta forma proporcionarle este malestar a la familia. Tal es el caso y reciente de la prisionera política y también dama de blanco, Lismeiri Quintana Ávila, cuyos familiares, incluyendo sus niños menores, se tienen que trasladar desde la prisión, desde La Habana, el lugar donde viven, para la provincia de Santi Espíritu, para la cárcel de mujeres, allí que tienen que recorrer unos 350 y tantos kilómetros, en condiciones y en un país donde moverse, o sea, donde transportarse de un lugar a otro es casi que totalmente insoñable, es una cosa crítica. Ahora, como esclavitud, también yo quería hablar o denunciar que en las prisiones cubanas eso es una práctica normal, prácticamente normal. El hecho de obligar a los reos a trabajar en condiciones totalmente inhumanas y sin ningún tipo de condiciones. Cientos de presos en la isla son obligados a trabajar en campos de marabú. Estas son plantas espinosas. Estas personas trabajan descalzas, trabajan con escasas ropas, es decir, en short, en camisas de mangas cortas, y son obligados a trabajar allí. También esto es una práctica que ha venido denunciando la organización La Unión Patriótica de Cuba. Muchos de los prisioneros de esta organización han estado sometidos a ese maltrato, a ese trabajo de esclavitud. Y también recientemente un activista que fue sancionado, José Rolando Cáceres, fue obligado a trabajar en esos campos de marabú y se negó. Al negarse, pues lo amenazaron con que lo iban a llevar para la prisión, o sea, a una cárcel de mayor rigor, donde lo iban a mantener cerrado en la provincia de Camagüey. Si me permites, Cáceres es uno de los casos que vamos a tomar el día de hoy. Es de las que están sucediendo actualmente y que la comisión ha decidido tomar cartas en el asunto. Ok, qué bueno. Entonces también quería hablar sobre la pena de prisión. Y esto prácticamente para finalizar, pero quiero denunciar la preocupación por el aumento del número de presos de prisioneros por razones políticas. Incluso se han reportado casos de personas que fueron a las celdas, o sea, que fueron a la cárcel solamente por el delito de negarse a cumplir luto por la muerte del dictador Fidel Castro. Entre estas personas podemos nombrar casos como Maidolis Leiva Portiele, Fidel Batista Leiva, Anairis Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva, el doctor Eduardo Cardé, Darío Pérez Rodríguez, entre otros. Otras personas que fueron llevados a la cárcel, algunos los soltaron, otros permanecen en las cárceles y otros que fueron castigados, que fueron multados con multas de 1.500 pesos, y todo esto ha sido por ese sentido. Y por último, la gran preocupación por el caso de mujeres que no han cometido ningún delito para ser encarceladas, las mantienen en pésimas condiciones de reclusión, muchas de ellas esperando juicios que demoran más de un año, y de verdad que en lo que va de año la cifra de mujeres presas por motivos políticos pasa a la cifra de 20. Muchísimas gracias a esta comisión y... Gracias. Muchísimas gracias, Berta. No, es para que veamos que hoy mismo están sucediendo las cosas. No es historia vieja, sino actual. Así mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.